Televisa presenta. Ningún deporte ha dado tantas satisfacciones a México como el boxeo. Miguel Canto. Orgullo de Yucatán, Miguel Canto fue el maestro más grande en el arte de boxear a la defensiva. Esa habilidad complementaba un perfil poco común para un pugilista mexicano. El más fino boxeador de todos los tiempos. No era particularmente rápido ni poseía un cloroformo demoledor. Tanto lo sabía y por ello decidió dedicarse de tiempo completo a perfeccionar su estrategia y a pulir su defensa. La decisión no pudo ser más correcta. En 3 años no perdió una sola pelea y en 1972 se coronó campeón nacional mosca al vencer al hombre nacido en Monterrey, Nuevo León, Constancio el Rocky García. El título no lo mareó y siguió ganando combates tanto en México como en los Estados Unidos. Por fin Canto recibió la ansiada oportunidad por el Campeonato Mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Su rival sería el venezolano natural de Zulia, Betulio el Botellita González. Lamentablemente, la pelea se realizó en tierras sudamericanas y aunque el combate fue muy parejo, la decisión se fue para el boxeador local. Buena derecha por Canto sobre el costado. Señores, termina la pelea. 1 año y medio después, Miguel recibió su segunda oportunidad por el campeonato. Otra vez tuvo todo en contra, pero su inteligencia en el cuadrilátero lo sacó adelante y le permitió llevarse un extraordinario triunfo sobre el japonés Shoji Oguma en pleno país del sol naciente. Miguel Canto Solís defendió hasta en 10 ocasiones su corona y no parecía tener rival que pudiera hacerle sombra. Sin embargo, 4 años después de haberse consagrado campeón, el yucateco, que fue dirigido por Jesús el Cholaín Rivero, perdió la corona ante el coreano, el impresionante carnicero que había vencido a todos los mexicanos Chang-hee Park en tierras orientales. Hoy vive en la calle que lleva su nombre en Mérida, Yucatán. Tiene una casa sin lujos y entrena a las futuras generaciones de peleadores. Carlos Zárate. Pocas veces se ha visto en México un golpeador de la categoría de Carlos el Caña Zárate. Desde el inicio de su carrera, sus rivales temblaban ante su tremendo, impresionante puño derecho. Las primeras 23 peleas del Cañas se saldaron con impresionantes cloroformos puros. Combinaba todo: fortaleza, pegada, inteligencia, para practicar un buen boxeo. Carlos Zárate consiguió otros 15 triunfos por la vía del cloroformo puro, para reunir la friolera de 38 cloroformos en 39 peleas. En ese camino del terror, consiguió el título mundial de los gallos tras vencer en 9 episodios a Rodolfo el Mudo Martínez, que era dirigido por José Guadalupe Sánchez Mejía. Después, defendió su título con las mismas armas: Damián Batista, Juan Francisco Rodríguez el Español allá en Madrid, Alberto Dávila el Orgullo de Pomona, Andrés el Pupi Hernández, uno de los nicaragüenses estelares, y Emilio Hernández visitaron la lona y no se levantaron después de sus peleas con el Cañas Carlos Zárate. Pues una satisfacción porque, como lo acabamos de decir, no todos nacemos con ese don, ¿verdad? Y pues ver caer a mis rivales siento gusto. Claro que ya después de la pelea, si los llego a lastimar mucho, pues también tengo corazón. Así muy pronto,
El Cañas se encontró sin rivales en su división. Por ello, y a pesar de ser un gallo natural, decidió subir de categoría y enfrentar al gran campeón de los Super Gallos versión Consejo Mundial de Boxeo, el niño milagroso de las monjas, el boricua Wilfrido Gómez. Carlos El Cañas Zárate regresa a su categoría y tras superar sin problemas al africano Mesaca Palogo, se gesta un combate con otro sensacional pugilista mexicano, Guadalupe Pintor. Los jueces le dieron el triunfo a José Guadalupe Pintor por la vía de la larga ruta. Carlos Zárate nunca se recuperó de ese fallo absurdo. A pesar de saberse ultrajado, el Cañas declaró que no se presentaría a una revancha y anunció su retiro del boxeo. Unos años más tarde, en el Fórum de Inglewood en California, Carlos intentó un regreso para ganar la corona de los Super Gallos, que tanto se le había negado. Sin embargo, tuvo enfrente a otro grande, Daniel Zaragoza, que le propinó una golpiza singular y lo obligó a dejarlos encordados de una vez y para siempre. Salvador Sánchez Narváez. Nunca México lloró tanto a un boxeador. La muerte le arrebató al que pudo ser el más grande pugilista nacional de todos los tiempos. Salvador Sánchez lo tenía todo: talento, carisma y carácter. Cuando murió era campeón del mundo y parecía no tener rivales. De no haber estrellado su Porsche aquel infausto 12 de agosto de 1982, habría permanecido así durante muchos años. Desde el principio de su carrera, Salvador Sánchez era un superdotado. Era uno de esos boxeadores que no tenía su estilo mecanizado, sino que él sacaba los golpes de cualquier posición y los conectaba con fortaleza. Ganó su primera pelea por la vía del cloroformo puro y durante los siguientes 2 años derrotó por la misma vía a todos los rivales que enfrentó. De triunfo, porque él subía a boxear y nunca pensó la derrota. Bajo la tutela de don Cristóbal Rosas, ex peleador profesional, Sánchez alcanzó su máxima dimensión. Antes de disputar el título mundial pluma, peleó 12 veces, ganó 11, todas por la vía del cloroformo puro y empató una ante Juan Escobar en su primer combate fuera de México. Por fin, el 2 de febrero de 1980, Sal Sánchez disputa el título mundial pluma en Arizona a Dani el Coloradito López, hermano de Ernie López. Al final, Salvador Sánchez nunca descansó. Impuso sus mejores condiciones y salió con el cinturón del orbe bajo el brazo. Nuevo campeón mundial de peso pluma, logrando la victoria por nocaut técnico en el episodio número 13. A partir de entonces, fue imparable. Retuvo 5 veces su corona, 2 de ellas frente a Juan Laporte, el paisano de Wilfredo Gómez, el niño milagroso de las monjas, y la revancha contra el Coloradito López. Fueron peleas míticas y emocionantes, en las que Sánchez demostró que estaba predestinado para ser un grande. La ocasión de confirmarlo llegó en su siguiente combate. Así comenzó una de las masacres más recordadas en la historia del boxeo mexicano. A la altura del 5º episodio, la cara de Wilfredo era irreconocible. En el 8º, justo el episodio en el que el boricua había prometido noquear, Salvador terminó su obra. Carlos Padilla, el tercero sobre la superficie, demostró cierta predilección para proteger a Gómez. Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para. Después de ese triunfo inobjetable, Salvador derrotó a un paisano nuestro avecindado en Los Ángeles, California, George García, y al ganés Azuma Nelson, en una pelea que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York, en otra pelea irrepetible.
Así, todo parecía indicar que Sánchez iba a ser uno de los campeones invencibles por muchos años. Pero llegó aquella infausta madrugada en la que el nativo de Santiago Tianguistengo dejó la vida por sus ansias de velocidad. Hoy, ese pueblo del Estado de México todavía llora a su hijo pródigo. Guadalupe Pintor nació en Coajimalpa el 13 de abril del año 55. Fue considerado uno de los mejores boxeadores aficionados de los últimos 30 años. Arturo Cuyo Hernández le vio cualidades y lo debutó profesionalmente el 2 de marzo del año 74, noqueando a Manuel el Topollillo Vázquez en 2 episodios allá en Tijuana, Baja California. El 3 de junio de 1979 en Las Vegas, en el estado de Nevada, en la ciudad que se niega a dormir. En una contienda que causó muchas polémicas, destronó al campeón mundial gallo Carlos El Cañas Zárate. Muchos vieron ganar al Cañas, pero Pintor dijo que él había conectado mejor. Tras 3 peleas sin título de por medio, en la tercera de las cuales perdió sorpresivamente frente a Manuel el Topollillo Vázquez en 6 capítulos. El 9 de febrero del año 80 expuso su título en Los Ángeles, California, ante el tremendo norteamericano Alberto Sandoval. Las apuestas estaban en contra del mexicano, pero este sacó la casta y noqueó en 12 capítulos. El 11 de junio del mismo año expuso su cetro frente al japonés Seihiro Murata y un empate a 15 episodios le permitió continuar con el título de los gallos. El 19 de septiembre de 1980 expuso el título por tercera ocasión frente al Cerillo de Medhill, frente al galés Johnny Owen. Pintor aplicó cloroformo al británico. Días después, fallecía víctima de un derrame cerebral. Lupe Pintor realizó 4 defensas más con éxito, frente al argentino José Félix Úciga, frente al venezolano Jovito Rengifo, al cual lo noqueó con un recto de mano izquierda que cuando cayó lo hizo que se desplazara casi 2 metros. Le aplicó un cloroformo espectacular. El 22 de septiembre del año 81 en Nagoya, Japón, vence a el Huracán Terú, y el 3 de junio del año 82 vence al tremendo coreano y expeleador olímpico Seung-Hon Lee. Lupe Pintor entonces pretendió cambiar de división y peleó con Wilfredo Gómez, al cual pretendía despojarle de su cetro supergallo, pero fracasó. Pintor, como ya no daba el peso, regresó, pero a peso supergallo. El campeón era el de Mexicali, Baja California, vecindado en Los Ángeles, California, que era dirigido por Jimmy Montoya, y nos referimos a Joaquín Mesa. Pintor le peleó la corona el 18 de agosto de 1985 y se alzó con el triunfo y con su segundo título en su carrera. La pelea se celebró en el Palacio de los Deportes de la capital de la República Mexicana, y tal fue la emoción que cuando Pintor estaban colocando el cinturón, toda la gente se subió y el ring se cayó. A Pintor poco le duró el gusto, porque en su primera defensa perdió el cinturón ante el tailandés Payakaru. Casi 10 años después, Pintor, de 39 años de edad, anuncia su regreso a los cuadriláteros. Realizó varias peleas, ganó algunas y perdió otras. Russell Mosley lo noqueó en 2 capítulos y Pintor quedó tocado. Lupe Pintor, espantado, prefirió retirarse en definitiva del boxeo así, sin decirle nada a nadie, tan solo colgó los guantes para no volverlos a usar jamás. Humberto La Chiquita González. Generalmente los pesos pequeños no causan entusiasmo desmedido. Sin embargo, Humberto González, mejor conocido como La Chiquita, cambió esa percepción, cuando menos en nuestro país. Bueno, esto de Chiquita nace porque
Mi papá, en paz descanse, tenía carnicerías, sí, pero una que se llamaba La Chiquita. Y ahí todo se juntó porque en el gimnasio era el más pequeño de todos. Aún se recuerdan sus impresionantes cloroformos y entre los conocedores de box todavía son referencia puntual sus espectaculares combates frente a Michael Carvajal. Desde muy pronto en su carrera, Humberto La Chiquita González demostró que era un boxeador fuera de serie. Y gané y fui campeón de guantes de oro. Debutó en el año de 1984, llevado al gimnasio por Pipino Cuevas González para que lo entrenara Justo Sánchez y Don Lupe Sánchez. 5 años después consiguió el título mundial sin haber perdido una sola pelea en ese lapso. Toda la gente se lo entregaba porque él salía a pelear. Para conquistar el cinturón mini mosca, debió viajar hasta Chengdu, en Corea del Sur, donde venció al local Jung Woo Lee. Mi primer viaje allá, entonces que se me hizo pues pesado, pero yo iba por el título. La Chiquita González defendió en 3 ocasiones su corona sin mayor dificultad. Contra un verdugo de los mexicanos, Yukun Chan, ya le había ganado a 9 mexicanos, yo era el 10º, yo fui también, me coroné campeón mundial, ahora voy a hacer mi defensa contra él, fui contra todo. Estuve demostrando más y más que en una pelea con Luis Monzote, que es cubano, que fue olímpico y que pues también compitió, era muy buen peleador. Y dije, no, de aquí para el Real. Pero fue sorprendido por el filipino Rolando Pascua, quien le noqueó en el capítulo número 6. Finalmente esa derecha de Rolando Pascua, que precedió a una izquierda, tiene en la lona y no se va a levantar. La Chiquita González entendió que tenía que mejorar en su defensa si quería recuperar su título. Tuve una mala noche porque a la siguiente lo recuperaba. Por ello, entrenó más fuerte que nunca para enfrentar a otro mexicano, el campechano Melchor Cop Castro, nacido en Chiná, Campeche. Después de 12 intensos asaltos, en los que fue claramente superior a su rival, se llevó el triunfo por la vía de la decisión unánime y consiguió el título de regreso. Y se acaba la pelea. Así que Chiquita González está recuperando el campeonato mundial de peso minimosca, venciendo a Melchor Cop, decisión unánime para el joven de Ciudad Nezahualcóyotl. Me gustaba que gritaran La Chiquita y todo el mundo se ponía de acuerdo, todo el mundo al mismo tiempo. Entonces para mí era algo que yo sacaba el extra de Chiquita, y cuando ganaba, pues qué mejor, ¿no? Humberto La Chiquita González mantuvo su dominio en la división y defendió su título en 4 ocasiones, incluyendo una revancha contra Melchor Cop Castro. Sin embargo, otro impresionante peleador lo esperaba para disputarle el cetro y la fama de ser el mejor minimosca del mundo. De esta pelea de Michael Carvajal, pues también me confié mucho. La pelea se realizó en Las Vegas, en el estado de Nevada, y a pesar de mostrar una gran condición y un enorme coraje, La Chiquita fue superado por su rival, que lo derrotó en un contundente cloroformo puro. Aprendí mucho de esa derrota. Por segunda vez, Humberto La Chiquita González se vio privado del cinturón que era suyo y por segunda vez se preparó como nunca en su vida para recuperarlo. Sin perder
sus condiciones naturales de fajador, hizo una pelea táctica e inteligente. Y obtuvo un gran triunfo por la vía de la larga ruta de manera unánime. Ese mismo resultado se repitió en la pelea de desempate en la que la Chiquita dejó en claro que era el mejor mini mosca de su tiempo y que su nombre merecía estar escrito en los libros de la historia. El público va a estallar exactamente en un grito cuando suena la campana, los brazos en alto de todo el público. Chiquita González. Humberto afirmó que se retiraría el día que volviera a perder el título. Así ocurrió cuando el tailandés Aman Sorjaturón le aplicó cloroformo puro en 7 capítulos. Sí me retiré en el momento justo que debía de ser. Ricardo Finito López. Nunca había habido en México un boxeador tan dominante como el Finito López. El cronista de boxeo, don Antonio Andere, me puso el Finito. Primero fue una equivocación y luego ya decían que por el boxeo fino, que mis características por delgado, que mi cara, y después le agregaron mucho. Al principio no me gustaba ser Ricardo López Nava. Y bueno, el Finito pues no está tan desagradable. A la gente lo que pide ya se me quedó. A toda la gente me conoce más por Finito, yo creo. La última joya labrada por el Julio Hernández como manejador. Nunca perdió y solo una vez estuvo en peligro de ser derrotado. Un muchacho que tenía las 3 características importantes de un boxeador: aguantar, boxear y conectar con solidez. Yo me entrenaba como se entrenaban los campeones del mundo. Tuve el gusto de trabajar con Arturo El Cuyo Hernández y ahí comenzó esa carrera que duró 27 años. Yo creo que yo hice mi trabajo y si en algo servía para que la gente que quisiera boxear se fijara en mí, qué bueno, ¿no? Nunca fui una persona de escándalos, traté de llevar mi vida lo mejor posible. No fui de una fama tipo Julio César Chávez por lo mismo. Pero al mismo tiempo yo no tenía el carisma de Julio César Chávez, ni de Rubén Olivares, ni de grandes campeones. Creo que Dios me dio para no perderme. No pasó mucho tiempo antes de que se calzara los guantes y empezara a pelear como aficionado. Le agradezco principalmente a Dios y a mi padre que me hayan dado la oportunidad de entrar al boxeo. Los éxitos le llegaron pronto. Antes de pasar al profesionalismo, disputó 40 peleas y solo perdió una, en la que se presentó enfermo. Hizo una buena trayectoria él. Yo fui 4 años campeón de los guantes de oro. Es el semillero por donde pasamos todos los campeones del mundo y la mayoría de boxeadores. El paso al boxeo de paga no le costó ningún trabajo. Extraordinario, de tipo decente arriba y abajo del ring. Un peleador entregado 100% a su carrera. Acumuló 22 peleas invicto antes de recibir una prematura oportunidad por el título mundial paja. El monarca era el japonés Hideyuki Odachi. Subí al ring y en cuanto sonaba la campana, yo traía un trabajo previo y bueno, eso fue irme acostumbrando a tener ese tipo de nervio, ¿no? Gente, los medios, todos vaticinaban que Ricardo pues se iba prácticamente destinado a una derrota, ¿no? Sin embargo, el mexicano lo arrolló en 5 capítulos al oriental y lo humilló frente a su propio público. Y para no dejar dudas, pues es mejor ganar por nocaut, ¿sí?
efectivo o técnico, pero es mejor ganar por nocaut. Y en esta ocasión, bueno, pues tuvimos la suerte de ganar por nocaut. Golpea exactamente donde hace daño. Ante la juventud del nuevo monarca, muchos se apuntaron para tratar de arrebatarle la corona. De lo que podría jactarme es de que, cómo trabajé. De eso sí me jacto. Me paraba diario a las 5 de la mañana, corría, entrenaba a mediodía, llevaba una dieta, me acostaba temprano. Estaba de moda la película de Rocky, de Sylvester Stallone, que se levantaba a las 4:30 de la mañana y se servía 5 huevos. Yo hice lo mismo. Hijo, sentía que me iba a vomitar cuando me lo estaba tragando. Hice lo mismo. Y corría igual. Y ahora que terminó mi carrera, entendí por qué eran tantos huevos. Yo fui 11 veces a Japón, peleé 3 veces en Japón, 3 en Corea, 3 en Tailandia. Gran parte de mi carrera la hice en Oriente hasta que llegué con Don King, compró mi contrato y empecé a pelear en la Unión Americana. Los años pasaron y López seguía defendiendo su corona sin mayores problemas. Sus rivales apenas si lo tocaban. El boricua Alex "El Nene" Sánchez, campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo, levantó la mano y fue capaz de escenificar una impresionante pelea con el invicto mexicano. Sin embargo, el finito acabó imponiéndose por la vía del cloroformo. Después de ese triunfo, llegaría la única pelea en la carrera de Ricardo en que los aficionados lo vieron sufrir. Pero es el deporte de los puños, en los que yo golpeo a otro no para dañarlo a consecuencias cortas o largas, sino porque es el medio para ganar. Al final de la contienda nos damos un abrazo y todo, pero sabemos a lo que nos vamos exponiendo. Después de 8 años como campeón del mundo, el finito por fin enfrentó a un rival de su categoría. El sólido nicaragüense, el impresionante búfalo Rosendo Álvarez. El combate se escenificó en la capital de la República Mexicana. La Plaza de Toros México registró una entrada impresionante. La mano derecha sorprendiendo a Ricardo López Nava, amables amigos. La afición mexicana se quedó azorada cuando el más sólido de todos sus boxeadores se fue a la lona por primera vez en su carrera. No es nada agradable estar en la lona. Mi padre ya me había dicho, me dijo que tuviera cuidado con su mano derecha y que entraba mucho con la cabeza. Al ir a la lona, sentí que caí en un pozo profundo. Abro los ojos y veo al referee que me dice 4, 5, 6. Y en ese momento, Ricardo López se levantó en condiciones lastimeras e intentó recuperar el terreno perdido. Poco a poco fue emparejando el combate hasta que en un choque de cabezas puso fin anticipado a la pelea. Para el alivio de todos los asistentes, aquella noche los jueces decretaron un controvertido empate. El nicaragüense estaba furioso y por todos los medios buscó una revancha. se hace la pelea y aún con más kilos de peso le gané y le arrebaté el campeonato mundial y dejé a la gente convencida de que el campeón era yo. Le gané el campeonato mundial de la AMB y luego el de la Federación Internacional de Boxeo lo volví a ganar en Las Vegas frente a un norteamericano, Will Crisp. Y logré noquear en el 8º round a este sudafricano Solani Petelo. Por eso en el año 2002, tras establecer una insólita marca de 12 años como campeón invicto, Ricardo "El Finito" López puso fin a su brillante carrera y lo hizo tal como la empezó, íntegro. Yo nunca soñé lograr todo lo que conquisté. Récord Guinness, retirarme invicto y principalmente bien de mis facultades físico-atléticas y mentales.
Dije, este es el momento para retirarme. Me costó trabajo, pero gracias a Dios lo logré. Si volvería a nacer, volvería a boxear. Julio César Chávez. Su nombre aún arrastra multitudes. Sus peleas marcaron una época en el boxeo mexicano. No ha habido peleador más grande que él en nuestro país. Cuando boxeaba, México se paralizaba. Era un fenómeno dentro y fuera de la plataforma. Nadie ha tirado golpes caminando con tanta facilidad. Así le digo con firmeza que el peleador más grande de todos los tiempos mexicanos se llama Julio César Chávez. Esos golpes curvos, ese gancho al hígado era mortal y se movía en el cuadrilátero como ninguno. En mi forma muy personal de pensar, el mejor boxeador que ha dado México al mundo se llama Julio César Chávez. Retirado con la impresionante marca de 106 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. En realidad nunca pensé llegar a tantas peleas invicto. Fue algo increíble. La historia comenzó en Culiacán, Sinaloa, donde el pequeño Julio César Chávez había llegado de su natal Ciudad Obregón, Sonora. Hizo su aparición en el cuadrilátero. Pelea a mi hermano en las peleas de abajo, Rafael, y Julio César pelea 4 rounds. Ahí debuta él al profesionalismo. Peleamos los 3 mismos en la misma función. Su rival de aquel entonces fue Andrés Félix. Julio César consiguió el primer cloroformo de su carrera y abrió las puertas de una trayectoria espectacular. Después de ese triunfo, Julio César consiguió la impresionante suma de 43 victorias consecutivas. Las primeras peleas fueron en Sinaloa. Después comenzó a combatir en los estados aledaños y cuando empezó a hacerse conocido, en los Estados Unidos. Fue precisamente en el vecino país del norte donde Chávez recibió la oportunidad para disputar el Campeonato del Mundo, en la división de los pesos superplumas, frente a Mario El Azabache Martínez. Una pelea durísima, aquella de la que se lanzó rumbo a la gloria. La pelea fue espectacular y Julio le mostró al mundo de lo que sería capaz en los años por venir. Se siente uno a disgusto porque pues hay peleadores que salen muy lastimados, ¿me entiendes? Entonces como que le remuerde a uno un poquito la conciencia. Después de derrotar a Mario El Azabache Martínez, defendió su título superpluma en 9 ocasiones. La más destacada fue ante la Mamba Negra, el impresionante estadounidense Roger Mayweather, de quien se decía que era un fenómeno y al que destrozó Julio en 2 capítulos. Chávez, como ya no podía dar el peso, ascendió a la división de los ligeros, donde inmediatamente enfrentó al impresionante boricua Edwin El Chapo Rosario, en otra de las peleas más recordadas de su carrera. No le dejó respiro alguno en los 11 episodios que duró la pelea, hasta que el manager del boricua no pudo aguantar la carnicería y arrojó la toalla para salvar a su pupilo. La verdad es que Julio César Chávez le dio una paliza. Fue una de las palizas más grandes que llevó a Julio al firmamento en los Estados Unidos como uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos en el mundo. Después de esa victoria, Julio César enfrentó a otro de sus más grandes rivales, su compatriota y compadre,
y amigo personal, José Luis Ramírez, el zurdo de Guatamampo. Durante los 3 primeros episodios, el dominio en términos generales fue de José Luis Ramírez, pero a partir de ese cuarto episodio, y ahí le abrieron la cabeza, un cabezazo tremendo, señala el referee que es un foul, cabezazo de Julio César Chávez. Puede seguir la pelea, ha dictaminado el médico de ring. En decisión técnica, sí. El absoluto campeón de peso ligero, Julio César Chávez. Se fueron a los puntos. Ascendió una vez más de división y conquistó el título de los superligeros al vencer una vez más a Roger Mayweather. Nuevo campeón mundial de la categoría de los pesos superligeros porque Roger Mayweather no sale para combatir. Él estuvo payaseando toda la pelea y no hizo una gran pelea, no peleó como debe ser. Sin embargo, le esperaba su reto más importante. La pelea que me trae más recuerdos, la pelea más difícil de toda mi vida, de toda mi carrera, ha sido con Mary Taylor. El boxeador más rápido al cual había enfrentado Chávez. Nosotros sabíamos que si la pelea llegaba a división, Julio César iba a perder. Lo prepararon 4 años para ganarme. Era un gran peleador, la verdad, un peleador difícil, muy rápido, muy fuerte. En los últimos segundos del 12º asalto, Julio César Chávez mostró su grandeza, lanzó un postrero ataque a Taylor y con una extraordinaria combinación logró derribarlo. Cuando lo tumbé, yo lo que quería que sonara la campana, la verdad, porque ya no me importaba ganar o perder, porque estaba yo totalmente agotado. Meldrick se levantó, pero en muy mal estado. El tercero sobre la superficie, Richard Steele, no dejó seguir la pelea y con solo 2 segundos en el reloj, Chávez estaba ganando con un impresionante e impactante cloroformo. Tuvo combates extraordinarios, como aquel que se celebró en una memorable sesión en el Thomas & Mack Center de Las Vegas frente a Héctor el Macho Camacho. Julio César Chávez considera como la mejor pelea de su carrera. Antes del combate, el boricua estaba insoportable y pronosticó que ganaría por la vía del cloroformo. En realidad, lo único que hizo fue correr para evitar ser noqueado por Chávez, que lo derrotó por una amplia decisión. ...14 años y medio, campeón mundial profesional invicto. Fue con el boxeo y con el triunfo de Julio César Chávez que logramos quitarnos unos grilletes de ser atletas de segunda, que somos un pueblo vencedor. Julio César Chávez González estaba en el punto más alto de su trayectoria. Implanta una marca en el récord Guinness al meter 132.274 personas al Estadio Azteca, que lo vieron vencer al oriundo de Washington en los Estados Unidos. Viene mantenerlo a la distancia, pero Julio César Chávez es el hombre que nos hace ver el boxeo fácil.
estaba claro que ya no tenía rivales en peso superligero Chávez. Por ello decidió ascender a la división de los pesos welters y enfrentar al campeón, al también legendario Chícharo Dulce Pernell Whitaker. Julio se preparó como siempre, pero la diferencia de tonelaje no lo hizo sentir cómodo en su nueva categoría y solo pudo empatar con el estadounidense en un combate sordo. A partir de ese combate, Julio César se vio envuelto en constantes escándalos fuera del cuadrilátero que afectaron su desempeño dentro de él. Por primera vez en su carrera fue derrotado. Su verdugo fue el desconocido estadounidense Frankie Randall. El cirujano Frankie Randall lo vence por la vía de la decisión y le quita el cetro ecuménico de los pesos superligeros. Aunque después recuperó su título Chávez en la revancha, esa pelea determinó el punto de inflexión descendente de la trayectoria de Julio César Chávez. Defiende su corona ecuménica en otras 4 ocasiones hasta que enfrentó al que se consideraba su sucesor natural, el México-estadounidense Oscar de la Hoya. Julio se preparó muy bien, pero días antes del combate sufrió un corte en la ceja y aunque los médicos le aconsejaban suspender la pelea, Julio decidió subirse al ring. Fue un grave error. De la Hoya aprovechó el corte y atacó el punto débil de Chávez. Empató con Miguel Ángel González en la Plaza de Toros, México. Ahí, Miguel Ángel le tuvo miedo, le tuvo respeto y no le pudo ganar. Y lastimado pues del rostro. Mientras tanto continúa retrocediendo y continúa ahorrativo en los envíos. Esta ha sido una guerra. Perdió una vez más contra Oscar de la Hoya. Y cayó frente al mediocre gris Willie Wise. Y fue un cloroformo impresionante el que le aplicó el ruso australiano Konstantin Tsiu. Tomó revancha de Willie Wise. Ganó una pelea de preparación más y finalmente se impuso en la Plaza de Toros, México, a uno de sus antiguos rivales, el impresionante cirujano Frankie Randall. Es declarado vencedor ahora. De nuevo es el campeón de peso superligero. Un pugilista inmortal y legendario que le dio todo al mundo del boxeo.